Muy buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, estimados alumnos. En esta ocasión vamos a hablar sobre lo que es la biosfera en la clase número 6 de zoología médica. ¿Qué tenemos acá? Bien, ¿qué es la biosfera? La biosfera no es más que una delgada capa, relativamente hablando, ¿verdad? Delgada capa en relación al tamaño que posee nuestro planeta. Y es una delgada capa en la que va a existir vida, o sea, en la que van a desarrollarse y a vivir los organismos vivos. Estos pueden ser desde un organismo unicelular hasta un organismo ya mucho más evolucionado, como en nuestro caso. Bien, ¿qué características o a qué es a lo que se le llama biosfera? Biosfera, decíamos, es una delgada capa que rodea la Tierra y que va desde lo profundo de los océanos, donde vamos a encontrar vida, hasta aproximadamente 10 kilómetros por encima de la superficie terrestre. Eso es lo que en la ciencia se le llama biosfera. Esta, por supuesto, va a tener diferentes estratos en cuanto a si es un animal marino, si es un animal anaerobio, o sea que necesita oxígeno, o es un animal anaerobio que no necesita y que vive mucho más arriba o en las profundidades también. Entonces, lo que queremos dejar claro acá es de que la biosfera está constituida por diferentes estratos, y dentro de esos estratos que van a ser parte de la biosfera, pues se van a desarrollar distintos tipos de organismos. Esto a su vez nos hace ver que esta delgada capa no es más que una capa que ha sido creada por los mismos microorganismos durante millones de años. ¿A qué microorganismos nos referimos? Pues nos referimos propiamente a al fitoplancton o a las algas unicelulares que viven en toda la superficie marina y que son los que durante millones de años han sido capaces o los responsables de crear la atmósfera de modo que podamos vivir el resto de organismos en ella. ¿A qué se debe esta creación? Pues al hecho de que ellos utilizan el CO2 y expulsan oxígeno, que es el que va a dar pues vida a muchos otros organismos. Bien, ¿qué más podemos decir de este globo azul que estamos viendo en la pantalla? Que nos dice que la biosfera está conformada por diferentes estratos o estructuras. Propiamente lo que es la biosfera, que decíamos que va desde la profundidad de los océanos hasta 10 kilómetros encima de esta distancia, de esta profundidad, lo que se conoce como litosfera, que es prácticamente la corteza terrestre, que es donde vamos a posarnos o a vivir todos los organismos. Otra estructura, otra capa también, que es la hidrosfera. Esta va a ser toda la capa de agua que está alrededor de nuestro planeta, que es mucho más abundante que la litosfera, por supuesto, como es fácil de ver y lo hemos sabido desde la escuela primaria. Y la siguiente capa es lo que se llama la pedosfera. ¿Cuál es esta estructura? Bueno, esa es una delgada capa donde van a vivir los microorganismos descomponedores. Estos son algas, hongos y virus que se encargan de descomponer la materia prima de los diferentes organismos que habitan en la superficie y convertirla en microelementos que estén listos para ser nuevamente reutilizados por los organismos productores o autótrofos, en este caso los vegetales. La última capa que vamos a presentar es propiamente la atmósfera, que decíamos que es una creación principalmente de los microorganismos y que son los que la siguen manteniendo también, todos los microorganismos autótrofos y los pluricelulares. También dentro de ellos pues hablamos de las algas unicelulares, árboles, hierbas, etcétera, que continúan produciendo parte de nuestra atmósfera. Y tristemente en nuestro caso la mayoría de los animales, principalmente nuestra especie, el hombre,
que en cierta forma actuamos como un virus, pues que destruimos muchas estructuras donde nosotros mismos nos servimos de ellas o vivimos encima o dentro de ellas. Bien, de forma general, pues esto es lo que nos va a tratar, o de lo que se va a tratar el tema 6 de la asignatura de zoología médica. Vamos a empezar. Bien, la biosfera, propiamente es el ecosistema más grande que conocemos. Sabemos que el ecosistema es un ente, un lugar donde va a vivir diferentes tipos de organismos que se van a ver afectados a su vez por aspectos abióticos, o sea, elementos como la lluvia, la temperatura, la humedad, el suelo, etcétera, el agua, que van a interferir en beneficio o en detrimento pues de las diferentes especies. Entonces la biosfera acá es algo, digamos, es un ecosistema inmenso, propiamente dicho de esa forma, ¿no? Incluye no solo a la totalidad de organismos vivos que habitamos este planeta, sino también al medio físico en el cual habitamos. Y este se va a distribuir en continentes y océanos, en lugares donde se va a desarrollar las distintas variedades de ecosistemas y de organismos. Decimos que la biosfera es una capa constituida por agua, tierra y una masa delgada de aire, conocida como atmósfera, en la cual se desarrollan todos los seres vivos. Cuando hablamos de todos los seres vivos estamos hablando de plantas y animales, desde animales microscópicos hasta, en nuestro caso, que ya somos macroscópicos. Y decíamos que esta delgada franja comprende unos 10 kilómetros de altura en la atmósfera hasta los fondos oceánicos. Esta biosfera va a depender obviamente de la energía que nos proporciona el Sol. Sin la energía del Sol prácticamente la vida sería imposible en nuestros planetas, en el planeta pues Tierra. ¿Cuáles son los componentes de la Tierra? Ya lo decíamos, la biosfera propiamente dicha, que es el conjunto de todos los seres vivientes en la Tierra. La litosfera está conformada por la parte sólida de las rocas, sobre la cual descansa todo este sistema o esta capa de organismos vivos. La hidrosfera es la parte oceánica de la biosfera y es más espaciosa y pues más extendida, porque a partir de una zona con luz, zona eufótica, hasta los 80 metros de profundidad. ¿Qué nos está diciendo esto? La hidrosfera básicamente tiene su mayor riqueza entre los 200 y 250 metros de profundidad. Cuando hablamos de la hidrosfera estamos hablando de ríos, lagos y océanos, pero en este caso principalmente la productividad estamos hablando de los océanos, que ellos tienen su digamos su zona fótica, que comprende 200-250 metros de profundidad, y esta zona va a estar orientada, va a estar dada por la cantidad de luz que penetra, y hasta los 200-250 metros logran penetrar los rayos solares, y es ahí donde vamos a encontrar la mayor cantidad y variedad de organismos vivos. Ahora, dentro de estos 200-250 metros, que va a depender de muchos factores, la zona eufótica conocida es la zona donde hay mucho más riqueza todavía, que comprende solo 80 metros de profundidad. Ahora, después de los 200 o 250 metros, que corresponde a la zona fótica, se encuentra la zona afótica. ¿Qué es esto? Es la zona donde prácticamente, o de hecho ya no entran los rayos solares, es completamente oscura, y aquí la cantidad y la variedad de organismos se va a ver disminuida notablemente. El colorido acá en este tipo de organismos que vamos a encontrar en estas profundidades es prácticamente nulo, porque como la mayoría tienen desarrollado muy poco el sentido de la vista, pues por lo consiguiente no necesitan coloraciones llamativas, porque no son necesarias. Pasamos a la siguiente capa de nuestra biosfera, que es la conocida como pedosfera. Es la parte de los suelos donde se desarrolla la vida de los organismos descomponedores. Es una pequeña franja, ¿no?, que puede ir desde unos centímetros hasta menos de 1 metro, pero son bastante pequeña esa zona, que generalmente es una zona bastante húmeda, porque es lo que necesitan los microorganismos unicelulares para poder desarrollarse y descomponer la materia orgánica. La atmósfera, como decíamos, es la envoltura gaseosa de la Tierra y la protege de las radiaciones letales que vienen del exterior, propiamente pues los diferentes tipos de rayos, entre ellos los rayos ultravioleta, gamma, etcétera, que
si esta atmósfera no cubriera esa zona o no cubriera alrededor de nuestro planeta, pues la vida aquí sería una muy difícil, o habría muy pocos organismos. Un famoso astronauta, el primer hombre que estuvo en el espacio, cuando vio la Tierra desde el espacio dijo: esa suave y fina piel que rodea nuestro planeta y que vista desde el espacio parece tan vulnerable. Fíjense qué certeras resultaron sus palabras en ese momento, cuando hoy, muchos años después, nos hemos dado cuenta de la gran cantidad de daño que le hemos hecho a nuestra Tierra, a esa delgada capa. Y hay mucha gente, a veces le cuesta entender, le cuesta comprender que el simple hecho de tirar basura a la calle, ya estamos nosotros dañando esa delgada capa. Ya no se diga pues todas las industrias que no tienen control en sus desechos, y los automóviles, lo que nosotros consumimos, etcétera. Todo eso de una u otra forma va a venir a dañar a nuestro planeta, en este caso la biosfera y propiamente lo que se conoce como atmósfera. Y decimos que la atmósfera actual fue creada a partir del excedente de gases generada por los microorganismos acuáticos, en este caso el fitoplancton del mar, y pues es una creación, la atmósfera, la biosfera, de los mismos organismos, en este caso el fitoplancton. ¿Cómo la creó? Pues a través de la fotosíntesis, absorbiendo CO2 y excretando el oxígeno. Bien, ¿cuál es la composición de la biosfera? En este caso de la atmósfera. Decimos que esta atmósfera no es más que una capa de gases que rodea la Tierra, dentro de la cual el 78% va a ser nitrógeno, la mayor cantidad, en menor peso va a estar el oxígeno, casi un 21%, y en valores casi elementales, pues el argón, el CO2 y otro tipo de gases que vienen en menor cantidad todavía. Bien, sabemos que eso es lo que va a formar, pues va a permitir la vida en nuestro planeta. La atmósfera no se escapa principalmente debido a la fuerza de la gravedad de nuestro planeta. El espesor de ella es de aproximadamente 1000 kilómetros y su peso es de 5.300 billones de toneladas métricas. Su densidad va descendiendo con la altura. Eso significa que a mayor altura menos oxígeno. La atmósfera tiene un papel protector hacia la biosfera. De no existir la temperatura en la superficie de la Tierra, sería 15 grados menor la media. O sea, habrían oscilaciones enormes de temperatura, pudiendo tener, por ejemplo, temperaturas altísimas, encima de los 100 grados centígrados durante el día, y en la noche pues temperaturas abajo de los 100 grados centígrados. Entonces esas variaciones enormes de temperatura son evitadas precisamente por la atmósfera. Bien, ¿cuáles son los estratos de la atmósfera? Tenemos la troposfera, la estratosfera, la mesósfera y la termósfera o ionosfera. La troposfera es en la que se van a formar los fenómenos meteorológicos como la lluvia, los ciclones, los rayos, etcétera, etcétera. Las nubes, y son las que van a determinar el clima. La temperatura dentro de esta troposfera, que tiene aproximadamente 12 kilómetros, va a disminuir 0.6 grados cada 100 metros que nosotros nos elevemos. La estratosfera va desde los 12 kilómetros hasta los 45 kilómetros, y en ella el ozono es el principal componente, que se encuentra principalmente formando una capa a los 25-30 kilómetros encima de nuestro planeta, y su misión pues es absorber, entre otras cosas, los rayos ultravioleta que van a permitir la vida en la Tierra. Pues no los rayos, ¿verdad? Obviamente, sino que la estratosfera, en este caso la capa de ozono. La mesósfera es una capa que va desde los 45 kilómetros hasta los 80 kilómetros, y hasta esta temperatura pues va descendiendo, hasta esta altura, perdón, va descendiendo la temperatura. Cuando nosotros llegamos a los 500 kilómetros vamos a encontrar la termósfera, y aquí sucede una inversión. Aquí las temperaturas llegan hasta los 1500 grados centígrados, o sea, en vez de bajar, aquí suben muchísimo más, y eso es debido al calor que provoca la reacción que hay entre el nitrógeno y el oxígeno y los rayos solares. En rojo nosotros tenemos aquí los principales elementos que van a estar presentes en el universo, en el Sol y en la Tierra, e incluso en nuestra vida,
y que representan hasta el 90 o 99% digamos, como componentes de estas estructuras. Por ejemplo, el universo, su principal contenido va a ser hidrógeno y helio. Ya el Sol, lo mismo, hidrógeno y helio, y en menor cantidad pues los otros elementos que vemos en negro. La Tierra, vamos a tener principalmente el hierro, el oxígeno, el silicio, el magnesio, el sodio, el calcio, el aluminio, etcétera, y los elementos geoquímicos de la corteza pues los tenemos igual. Ahora, en nuestro organismo lo que nosotros vamos a encontrar principalmente entre un 90 y 99% es el famoso chon, que se le dice, o sea, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, y en menor cantidad pues otro montón de microelementos. Bien, acá tenemos lo que decíamos, la litosfera, que es una capa rocosa de la Tierra que tiene aproximadamente 100 kilómetros de espesor de la superficie terrestre hacia dentro de nuestro planeta, y en la superficie de la litosfera es que vivimos todos los organismos vivos, y es la que le da sustento, decíamos, a las plantas y animales, e incluso al agua. Es la parte sólida de la Tierra y representa solo el 1% de nuestro planeta, ¿verdad? Bien, la hidrosfera. Esto es bien importante, jóvenes. Eso es la capa de agua que se encuentra sobre la Tierra, que generalmente es discontinua. En el caso de los océanos, pues es continua en la mayor parte. Sabemos que el agua es el elemento más, digamos, más numeroso o más grande en nuestro planeta, pero va a ser discontinua cuando nos referimos a otro tipo de aguas, como el agua de los ríos y de los lagos, el agua que se encuentra en forma de hielo y nieve, y el agua que forma el manto freático, o sea, el agua subterránea. Aquí podemos ver pues las distintas representaciones en las que vamos a encontrar el agua en nuestro planeta. Recordemos que un gran porcentaje de agua va a estar representado, en este caso, por el agua marina. Aquí dice que la distribución del agua en la hidrosfera, el agua líquida oceánica, como pueden ver, es enorme la cantidad. El agua sólida siempre de los océanos es bastante representativa, y las aguas epicontinentales, que estamos hablando del agua que contienen los ríos, los lagos, lagunas, y el agua que está representada en forma de nieve, pues es una mayor cantidad, y en la atmósfera pues es menos la representación. Vamos a ver más adelante un gráfico que nos va a sacar de esto. Vamos a regresar un poquito acá. Bien, decimos que los océanos del planeta contienen una reserva relativamente ilimitada de agua, jóvenes. O sea, no podemos decir que es ilimitada, porque está contenida dentro de nuestro planeta y no podemos tampoco darle, como decimos, rienda al hecho de contaminarla, de usarla, ¿no? Pero sí representa una gran cantidad, ¿no? El agua dulce es un recurso, escaso, frágil y muy limitado, y se encuentra irregularmente distribuido. Decíamos, la mayor parte se encuentra en altas latitudes en forma de glaciares, en forma de nieve o hielo, y una gran reserva pues está en las zonas tropicales. Ya. Bien, esto ya lo vimos, y vamos acá. Los ecosistemas acuáticos los vamos a dividir en dos: los ecosistemas marinos y los ecosistemas de aguas continentales. En los ecosistemas marinos, dentro de lo que son los océanos, vamos a encontrar dos zonas, ya decíamos en la introducción: la zona fótica, que va desde la superficie del océano hasta 200-250 metros sobre el nivel del océano de profundidad, que es la zona donde va a lograr entrar la luz de los rayos solares. Es la zona como característica más rica en organismos de todo tipo, y la zona fótica es la que va a estar después de esta profundidad. Generalmente, o de hecho aquí los rayos solares no están presentes, y disminuye de forma notable la cantidad y variedad de organismos que habitan esa zona,
y generalmente no son de colores llamativos, contrario a los de la zona fótica. Hasta que al no utilizarse mucho el sentido de la vista, pues no es necesario llamar la atención a través de colores hermosos, pues en este caso llamativos. En cuanto a los ecosistemas costeros, vamos a encontrar los famosos estuarios, que no es más que la desembocadura de los ríos al juntarse con el mar, y van a provocar, a conformar agua salobre, pues. Los arrecifes coralinos, que están más o menos cerca de la orilla, el litoral arenoso, el pantanoso o rocoso. Dentro de las aguas continentales o epicontinentales vamos a encontrar los ríos, lagunas, lagos y las aguas subterráneas. Aquí tenemos una representación de la cantidad de agua en los mares y océanos, y en general en todo lo que es nuestro planeta, y que es parte de la hidrosfera, decíamos. El 97%, fíjense esto, el 97% del agua del planeta está constituida por agua salada, o sea, el agua oceánica. El 3% restante lo conforma el agua dulce. De esta, el 69% de este 3% está en forma de hielo y nieve, o sea, está en las alturas. El 30% restante es el agua subterránea, y solo el 0.08%, ni siquiera el 1%, es el agua que está más o menos en tono para que nosotros la podamos consumir. O sea, si se fijan, la cantidad de agua dulce es relativamente, aparentemente pues abundante, pero ya en números viene a ser una cantidad mínima, y la mayor cantidad de agua pues va a ser agua salada, alrededor del 97%, como nos dice este gráfico. La temperatura en los mares va a oscilar entre los menos 2 grados centígrados hasta los 30 grados centígrados en los trópicos. El agua muy helada, pues sabemos por lógica que está en los polos, ¿no? Entre más nos vayamos alejando nosotros de los trópicos, más va a disminuir la temperatura del agua. Y esto obviamente nos va a diferenciar los diferentes tipos de organismos que van a ir viviendo en determinados rangos de temperatura. De modo que a mayor temperatura la variedad de organismos va a ser mucho mayor, y a menor temperatura pues la variedad disminuye extraordinariamente. La salinidad, que es otro factor limitante y es el que va a caracterizar a los océanos y a los mares, en mayor medida pues van a predominar los cloruros y en menor medida el sodio. La salinidad suele estar en torno al 35 sobre el millar. En el cloruro de sodio vamos a encontrar 27 gramos por litro, materia orgánica de 3 a 20 gramos por litro, la presencia de humos marinos en forma de sulfuros como desechos, pues, y la presencia de gases. El pH es otra característica, igual al contenido de sal en los mares no va a variar mucho, porque esto es lo que va a permitir que viva una gran cantidad de organismos, ¿no? Cuando no hay un rango amplio de cambio en cuanto a la salinidad y en cuanto al pH. El pH, pues vemos acá, va a estar entre el 7.8 y 8.2, siendo pues muy estable y va a permitir la vida. Acá tenemos un ejemplo de ecosistemas marinos que ya vimos, que típicos de la región fótica, como podemos ver, son bastante coloridos, bastante llamativos. La cantidad de organismos que viven en esta zona es enorme si la comparamos con los que viven en la región fótica, y donde incluso la coloración, decíamos, no es necesaria porque están a oscuras, pues la mayoría de ellos. Incluso algunos van creando pequeñas estructuras para poder dar luz y poder atraer a presas en este caso. Bien, este es otro ejemplo de la zona fótica que decíamos que tiene entre 200 a 250 metros de profundidad. Característica, pues carece de luz solar. Esto es lo que nosotros vamos a encontrar en la superficie de los océanos, una gran cantidad de plancton, ya formada por fitoplancton, o sea, organismos autótrofos que son capaces de realizar la fotosíntesis, como el caso de algas y bacterias. Y vamos a encontrar también zooplancton, que son los organismos heterótrofos que son incapaces de realizar la fotosíntesis, pero estos van a servir de alimento a otro tipo de organismos en la cadena trófica o la cadena alimenticia.
Estos son los ecosistemas típicos de agua dulce, ¿verdad? Los lagos, lagunas, ríos, pantanos, etcétera, donde vamos a encontrar pues una variedad de organismos. Acá un elemento importante, como en todas las aguas, pues es la cantidad de oxígeno, porque aún con una agua bien oxigenada va a permitir generalmente una mayor variedad y número de microorganismos. El oxígeno aquí es 30 veces menos abundante que en el aire, en el caso de las aguas, ¿verdad? Equivalente a 10 miligramos por litro. La corriente es un elemento que nos va a diferenciar o a permitir un tipo de organismos de otros, en base a que algunos pues son capaces de sostenerse en la corriente y mantener su vida normal, mientras que otros son arrastrados por la corriente. En la medida en que un río tenga una corriente mucho más rápida o menos rápida, va a permitir pues la presencia de determinado grupo de organismos que se van adaptando, unos a corrientes rápidas y otros a corrientes casi nulas. La composición química del agua en estos va a depender de mucho, pues, principalmente de la materia disuelta en ellos, del tipo de microorganismos, si están cercanos a los humanos o a poblados humanos que puedan contaminarlos de alguna forma. En el caso de los ríos, pues decimos los ecosistemas fluviales se distinguen en dos grandes unidades ecológicas, una formada propiamente por los organismos que viven dentro del río y la otra que está conformada por los que viven en las orillas del río, o bosque de ribera que se le llama. Las lagos y lagunas sabemos que son cuerpos de agua que van a estar dados por la presencia, o aumentados o disminuidos por la presencia de ríos, ¿no?, que van a servir para que ellos puedan estar rejuveneciéndose, por decirlo así. Existe una zonificación clara en las plantas dentro de los lagos. En la zona litoral generalmente vamos a encontrar juncos y algún tipo de algas. La zona eutrófica o de aguas abiertas se extiende hasta la profundidad, donde la intensidad de la luz permite que haya producción, en este caso que se realice la fotosíntesis. La zona profunda obviamente va a carecer de este tipo de organismos fotosintéticos, pero no significa que no vaya a tener zona heterotrófica, pues, o alimenticia, principalmente a través de una lluvia de detritus, de organismos muertos, heces, etcétera, y que vienen de la superficie, y esto va a permitir que vivan otro tipo de organismos que son dependientes de lo que cae de las superficies. Los lagos y los ríos grandes o lentos pueden clasificarse en base a un nivel de producción primaria. Los sistemas de baja productividad se conocen como oligotróficos y se caracterizan por su alto nivel de oxígeno y las concentraciones bajas de nutrientes. Los sistemas de alta productividad pues básicamente son los eutróficos, normalmente son con concentraciones de oxígeno bajas y de nutrientes altas. El paso de un lago oligotrófico a uno eutrófico se llama eutroficación. Bien, el ciclo hidrológico, ¿qué es? No es más que un ciclo cerrado, constante, permanente, que ha existido durante millones de años en nuestro planeta, y que consiste en el agua que se evapora de los ríos, lagos y océanos, sube a las alturas, obviamente, y evaporada, por supuesto, y aquí va a precipitarse cuando llega a zonas más altas y frías. Esto se va a precipitar en forma de nieve o en forma de lluvia. Esta a su vez va a permitir alimentar a ríos y lagos y también a la zona de aguas subterráneas. El agua subterránea, ¿qué podemos decir acá? Pues que se considera agua subterránea cuando los granos de tierra o de roca o lo que encontremos o arena van a estar rodeados al 100% de agua. Aquí es donde ya se conforma pues una zona de agua subterránea, ¿no? Los factores abióticos del medio acuático que van a permitir o van a afectar la vida de distintos seres vivos van a ser la temperatura, la profundidad, la salinidad, el oxígeno disuelto y la turbidez. Una temperatura muy alta o muy baja pues va a atraer a un determinado tipo de organismos, y eso va a permitir que una especie pueda vivir en aguas
frías o en aguas calientes, ¿no? Esa viene dado por la temperatura. La profundidad, como ya decíamos, cuando hay menos presencia de luz, pues la cantidad de microorganismos es abundante, y cuando hay poca presencia de luz, pues disminuye. La salinidad igual nos va a permitir tener diferentes tipos de organismos. Por lo general vemos que la salinidad es la que provoca una mayor cantidad, una salinidad alta, pues obviamente, como el caso de los océanos, es la que va a provocar una mayor cantidad de variedad de microorganismos. Podemos verlo fácilmente que en los lagos siempre hay peces y hay otro tipo de organismos, pero la cantidad comparada con la que existe en los océanos y en los mares, pues es prácticamente, no hay comparación, pues, y eso es producto de que la salinidad va a dar una mayor cantidad de microorganismos, pues. El oxígeno disuelto es otra característica, ¿no? A mayor cantidad de organismos autótrofos o que hacen la fotosíntesis va a haber mayor cantidad de oxígeno. Y la turbidez, que es otro aspecto importante que proviene de los desechos y de los restos de detritus que van cargándose en las capas de agua, va a permitir en algunos casos, o en la mayoría de ellos, disminuir la incidencia de los rayos solares a más profundidad. A mayor turbidez, menos profundidad de los rayos solares. La temperatura, como ya decíamos, es la que va a afectar el que haya vida abundante en determinadas zonas de nuestro planeta. A mayor temperatura, como podemos ver en esta gráfica, en la parte central del globo, hay mayor temperatura, y eso incide en que haya una mayor oxigenación, porque hay mayor presencia de organismos autótrofos, y si hay autótrofos van a haber otro tipo de organismos que se van a alimentar de ellos, y así sucesivamente. A medida que nos vamos hacia los polos, la temperatura va disminuyendo y por consiguiente la cantidad de microorganismos presentes. Eso es un factor, podemos ver claramente un factor limitante de la temperatura en los océanos, en el planeta principalmente. La profundidad, decimos, es un factor también limitante que va a determinar la cantidad y el tipo de microorganismos que van a habitar en una masa de agua, en este caso la hidrosfera, y es un factor obviamente abiótico, ¿no? Aquí decimos 200 metros, pero es entre 200 y 250 metros donde todavía llega la luz a esas profundidades, ya después es muy difícil. La salinidad, decíamos, es un factor limitante para algunos organismos, pero en general las aguas salobres o saladas de los océanos son los que van a provocar una mayor cantidad de organismos, ¿no? Ahí, si la comparamos con los lagos y los ríos que tienen agua dulce. Un ejemplo que podemos ver ahí, pues, es el Mar Muerto, ya que prácticamente no permite la existencia de ningún organismo porque la salinidad es excesivamente alta. Tampoco decíamos que los extremos van a contribuir a disminuir la cantidad de microorganismos o de organismos pluricelulares. ¿Qué factores van a influir en la vida de la biosfera? Pues básicamente la energía solar, que es lo que decíamos, sin la energía o los rayos solares no podría ser posible la vida en nuestro planeta, porque los organismos que dan vida prácticamente a esos que son los autótrofos o las plantas o vegetales que hacen la fotosíntesis, para ello necesitan de los rayos solares y de los nutrientes que están en el suelo para poder crear biomasa, y sin la presencia de alguno de ellos, pues obviamente no tendríamos la vida que tenemos, que como es posible en nuestro planeta. El oxígeno disuelto, decíamos, es la cantidad de oxígeno disuelta en el agua. Eso va a depender de la cantidad de organismos autótrofos o fotosintéticos presentes en el mar, en las aguas, ¿no? La turbidez, pues está en el agua y la provoca el material en suspensión como arena, tierra, suelo y detritus, y esto obviamente va a disminuir la entrada de luz a una mayor profundidad. Del suelo, o la pedosfera que ya hablábamos, es la zona donde van a vivir prácticamente lo que se llaman
organismos descomponedores. Son aquellos que van a descomponer los cuerpos de animales muertos o plantas muertas, y van a descomponerlos, de modo que estén los elementos que tienen estos organismos ya listos para que otras plantas puedan utilizarlos, o animales. De modo que el trabajo de los descomponedores se puede ver más o menos como una especie de maquinita que va haciendo, reduciendo el tamaño de estos, de modo que puedan ya quedar fácilmente asimilables por las plantas en este caso, ¿verdad? Eso es lo que compone la pedósfera. La definición pues es una mezcla variable de partículas minerales, materia orgánica y aire. Constituye el soporte material para el desarrollo de organismos vivos, los cuales encuentran en él el alimento que necesitan, como ya decíamos. Se forma a través de un proceso extremadamente lento. Esto es iniciado por la desintegración física de las rocas subyacentes y sufre un posterior ataque químico y biológico, mediante el cual se liberan los nutrientes que sirven para el crecimiento de las plantas. Aquí hay algo muy interesante, muchachos, y es que fíjense, este es un proceso muy lento, que 1 centímetro de suelo de la pedósfera tarda centenares de años para formarse, dependiendo de las zonas y del tipo de suelo. Imagínense esto, es lo que nosotros como civilización hacemos cuando venimos, y por no hacer, por ahorrarnos el trabajo, dañamos no solo otras especies, sino nosotros mismos, por el hecho de que cuando la gente quema, o hay grandes extensiones de tierra sin plantas, sin ningún tipo de vegetal, mientras se están preparando para sembrar, el viento o la erosión eólica se lleva una gran cantidad de suelo que ha tardado cientos de años en formarse. O sea, esto es importante porque es una forma de que aprendamos a cuidar también el suelo, de aconsejar a las personas que hacen esto, que tal vez algunos de ellos lo hacen por ignorancia y otros lo harán pues ya sabiendo, pero buscando según ellos lo más fácil o lo más práctico. La composición del suelo va a estar formada principalmente por 45% de materia mineral, 5% de materia orgánica, 20 a 30% de agua y de aire. Este es un estrato que nos muestra cómo está conformado el suelo. La materia orgánica, si ustedes ven, es una delgada capa de suelo. Luego viene el mantillo, donde se desarrollan la mayoría de las raíces, una capa intermedia entre lo que es el mantillo y la roca madre y el lecho rocoso. Básicamente pues eso es lo que encontramos. Los horizontes del suelo se le conoce, dice, o constituye la capa superior del suelo hasta una profundidad de unos pocos centímetros, correspondiente al horizonte A. El horizonte B ya se conoce como el subsuelo. La roca madre es la que está debajo de ellos dos, y que su nombre lo indica, pues es roca madre. La materia orgánica del suelo, o humus, es un material edáfico de color oscuro, altamente coloidal, compuesto por residuos orgánicos de plantas y animales, y más o menos degradados, ¿verdad? Así como por sustancias sintetizadas por organismos del suelo y por diferentes sustancias inorgánicas. Las propiedades del suelo: es un medio complejo, parte de la biosfera, decíamos, que nos dice que la ley del amortiguamiento de la naturaleza nos indica que un suelo es capaz de admitir una serie de alteraciones que puedan ser asimiladas si no rebasan los límites superiores a su propia capacidad. O sea, el suelo tiene un rango de capacidad de soportar tanto agua o en forma de lluvia, cantidad de animales, etcétera, cantidad de plantas. Si nosotros sobrepasamos esa capacidad o agotamos su recurso, pues obviamente ya nos quedamos con un suelo pobre. Básicamente eso es lo que nos dice esto. Por ver su clase, estimados alumnos, y hasta la próxima.